desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a Exégesis de las Parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Buenas tardes, Shalom, bienvenidos a su canal favorito, Exégesis de las Parashot. Esta tarde tengo un invitado de lujo, al maestro, puedo decir que fue mi maestro en esta travesía tan hermosa que es la raíz hebrea. Maestro Gerardo Boeta, bienvenido. Shalom, ¿cómo estás? Excelente, gracias al Altísimo. ¿Y usted? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento. Estoy en Ibrut, en salud, estoy en Brajá, en bendición. Aquí me traje a mi Isha preciosa, ¿verdad? Que me viene acompañando. Y aparte sabe cómo fue entrenada en Israel en el Musad, me defiende de cualquier persona que se me vaya encima. No, estoy vacilando. Un gusto y aquí estoy a tus órdenes. Sí, déjenme platicarles que el maestro Gerardo Boeta es catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lleva más de 35 años como catedrático y es todo un placer tenerlo aquí, todo un gusto, porque es un experto de la Torá, de la raíz hebrea, lleva muchos años estudiándola. Y se los traje para que nos diera luz. Vamos a estudiar, vamos a cerrar las Parashot, el libro de Números, y vamos a estudiar las Parashot Matot y Masei, estas dos últimas Parashot de este interesante libro. Y bueno, platicando acerca de ambas Parashot, pues leemos que se tratan de muchas cuestiones, pero ¿qué le parece si vamos analizándolas poco a poco? Claro. La primera cuestión es acerca de los votos, los juramentos, los nedarim, los shvot. Hay aquí algo interesante que analizar. Por ejemplo, se habla acerca de los votos y las promesas que los Bene Israel deben de cumplir. Sin embargo, hay cuestiones en las que la mujer a veces se le exime de cumplir estos votos y estos juramentos. ¿Nos podría platicar algo sobre esto, maestro? Claro. La parashá Matot y Masei, ¿verdad? Como lo dice Matot, tribus, y Masei, le pusieron viajes, pero en realidad son como jornadas, lo que ellos llevaron, jornadas, ¿verdad? Y todo este caminar de todo ese tiempo de Moshe con todo el pueblo de Israel, desgraciadamente hasta la inteligencia artificial nos miente, nos dice que es la travesía de los judíos, y no es la travesía de los judíos, es del Am de Israel, del pueblo de Israel, porque estaban conformadas las 12 tribus. Ahí, en la salida de Mitzrayim de Egipto, ellos en realidad son consolidados como nación. Ellos ya es una nación y ya se le dictamina como Israel. Bueno, ¿por qué las mujeres pueden ser eximidas de cumplir votos, o en qué situaciones pueden estar ellas absueltas de cumplir votos? Antes de contestar esta pregunta, quiero decirle a mis amigos creyentes de diferentes denominaciones que me ven, nos observan, así estará de acuerdo aquí también el More Carlos, ¿verdad? Que hay muchas personas que nosotros tenemos la Reina de Valera, Casidoro de Reina, Thompson, Scofield, tenemos muchas versiones, pero están a medias, o sea, nos dicen algunas cosas que se hacen, pero no sabemos cómo cumplirlas. Entonces tenemos que recurrir a la raíz, como dijo Shauló, a la raíz que es la que te sustenta, ¿verdad? Y ellos tienen la información de esas cuestiones. Así que, ¿por qué las mujeres pueden ser eximidas de votos, de cumplir votos, y en qué situaciones pueden ser ellas absueltas de cumplir votos? Bueno, pues pueden ser eximidas o absueltas de cumplir sus votos, principalmente debido a la anulación por parte de su padre, si es soltera y si vive en casa paterna, porque actualmente pues las jóvenes todas se quieren independizar, o su esposo, si es casada. Esto se basa en la Torá, en Vladimir o Números 30, que establece que un voto hecho por una mujer puede ser invalidado por la objeción de su padre o su esposo el mismo día que se escucha o que se promueve. Las razones de esta extinción se entienden de varias maneras. Una es proteger el bienestar familiar. Los votos podrían tener un impacto negativo en la vida familiar o en el sustento.
Y la autoridad paterna, la Torah confiere al padre o al esposo la autoridad de anular votos que podían ser imprudentes o perjudiciales para la misma sociedad. Todas estas cuestiones nosotros las encontramos en el Talmud, muchas gentes dicen que el Talmud es malo, pero en realidad tiene muchísima luz, la Mishnah tiene muchísima luz, el Midrash tiene mucha luz, el Pierre Kavod tiene mucha luz, la Halajá, los comentarios, hay muchísima luz en todos ellos, y de ellos podemos absorber, ¿verdad?, las respuestas que a lo mejor tal vez no alcanzamos a ver a simple vista en una Reina Valera o una Thompson o en un Scofield, que Scofield fue el primero que se aventó o aventuró a poner comentarios, porque antes no dejaban poner comentarios en las escrituras. Así fue. Excelente observación. Maestro, ahora, en el contexto contemporáneo, actualmente pues sabemos que las mujeres tienen mucha autonomía debido a los cambios en la historia, en muchas cuestiones. Este mandamiento de los votos y los juramentos podrían tener la misma interpretación que en siglos pasados. Así es. Muchas el día de hoy hay un movimiento muy fuerte, y Israel no se ha salvado, el Estado de Israel, por así decirlo, y también la comunidad a nivel mundial, que por ejemplo la comunidad de Nueva York, que tiene más judíos observantes que el Estado de Israel, tiene muchos más, ¿verdad? No se ha librado de esta cuestión de la liberación femenina, ¿verdad? Pero eso viene de una ideología griega, ¿verdad? Entonces, el Eterno siempre ha sido bien específico. Si él le hubiera gustado que la mujer participara en las cuestiones del templo, sí participó, sí hubo personas que tejieron incluso las telas del Mishkan, del santuario, ¿verdad? Mujeres sobre todo, ¿verdad? Pero en realidad las cuestiones que tendrían que ver con las cuestiones del santuario y de muchas cosas son sobre el varón. Desgraciadamente también el varón, por su falta de apego, de lectura, ¿cómo se llama?, de tiempo de oración, se ha deslindado de esas responsabilidades, y la mujer pues se ha tenido que hacer como Débora, o sea, como Judith, todas esas juezas, ¿verdad?, para poder sostener, y el Eterno lo ha permitido, ¿verdad? Pero en realidad en el contexto actual, ¿verdad?, pues no, es deber de los hombres, entonces, pues es importante, ¿verdad?, que los hombres tomen esa cuestión, ¿verdad?, de observar, de leer, de cultivarse. Ya casi nadie quiere leer. Desgraciadamente, por ejemplo, muchos grupos cristianos, cristocarismáticos, se han encargado hay hasta misiones pagadas por empresas muy fuertes que se llaman Jews for Christians, judíos para Jesús, o para la cristiandad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, déjame decirte que la vida del judío es una vida del templo las 24 horas. El templo en la mañana, el templo en la tarde, el templo en la noche. Están llenos de lectura, leen demasiado, tienen una forma de estudiar que estamos como tú y yo, ¿verdad? Leemos parte de la Torah y discutimos, llegamos a un acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes tú? Entonces está lleno, aparte de las oraciones diarias, de la mañana de la Shacharit, que dura como 1 hora, más aparte de las lecturas y todo lo demás, y todas las otras lecturas. Entonces, cuando son convertidos al cristianismo, pues se dan cuenta que llegan a una congregación donde hay gente que va cuando tiene ganas, y cuando no, o porque llovió no va. Entonces, pues ellos como que sienten como que no encajan, como que no es su lugar. Y de ahí el nacimiento de como esta excelente lugar que se llama una Kehilá, o una Bet Hamidrash, una casa de estudio, especialmente para personas que están acostumbradas a este tipo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, el cristianismo por eso es confundido muy fácilmente, porque no lleva una lectura profunda. Leen la mayoría de sus libros de sus líderes, de sus visiones personales, no de la visión de la Torá, ni de los Nebim, de los profetas. Entonces ellos por eso tienen esa cuestión de
caen en el error a veces, desgraciadamente. Gracias, maestro. Ahora otra cuestión. La parashá también nos habla de guerra. Ajá. Es una parashá bélica. Y aquí el Eterno le manda a Moshe la venganza, que prepare la venganza para los madianitas. Una Híjole. cuestión difícil, hace un momento, antes de entrar a la grabación, platicábamos que para Moshe ha de haber sido bien difícil, Sí. porque Moshe estaba casado con una mujer madianita, ¿verdad? Así es. No, y ha de haber sido terrible, como lo decíamos antes de entrar aquí a la grabación. Este, yo no sé qué corazón tan grande debe haber tenido Moshe, tan resistente, porque haber crecido 40 años en la casa de Faraón y tener que llegar a ejecutar los juicios en contra de pues quien le había dado de comer y todas esas cuestiones, Así pues es, qué difícil. ha de haber sido tremendamente fuerte para él. Y después él se va y huye al desierto y se encuentra a Yitro, un jeque árabe, o sea, de Medián, de Madianita, ¿verdad? Que se movían de acuerdo a donde hubiera agua y pastizales o alimento para sus cabras. Y vive muy bien, 40 años, vivía tan bien que ya no se quería regresar, ¿verdad? Y el judaísmo actual, el judaísmo ortodoxo, askenazí, hasídico, misrají, ¿verdad? Le llaman a Moshe, Moshe Rabenu, pero déjenme decirle a todos que Moshe ni era rabino. Moshe fue un líder espiritual de cierta manera y ¿cómo se llama? Pero también ejecutor, guerrero, ¿verdad? Porque él fue capitán de las huestes del sur en Egipto, o sea, tuvo que haber peleado muchas batallas y matado a mucha gente, ¿verdad? Pero también él no fue Moshe Rabenu, o sea, porque le dice Moshe Rabino, él jamás se casó con una de las hijas de las tribus de Israel. Él se casa con Sefora, que es hija de Yetro, una arabita de Madián, que Madián viene a ser actualmente el país de Arabia Saudita. Ok, qué interesante. Aquí hay varias cuestiones, maestro. La primera cuestión que me causa impacto es, bueno, habría que checar las parashot pasadas, Ajá. donde se habla desde la parashat Balak de dos personajes inéditos Sí, en la narrativa bíblica, que es Balak y Bilam. Bilam es madianita, ¿verdad? sí, Supuestamente, sí, y Balak, pero Balak es de Moab. sí, de Moab. Y al ver que Bilam no pudo maldecir a Israel, Ajá, pues le recomienda hacer esto, sí, que Israel caiga mediante la idolatría, ¿verdad? sí. Pero aquí lo desconcertante es por qué el Eterno prepara una venganza contra Madián, Así es. pero no toca a Moab. Y lo que pasa es de que el Eterno manda a Moshe que prepare esta venganza. Esto viene en Números 31, del 1 al 2. Es que los madenitas, en Números 25 también, los madenitas junto con los moabitas, que dijimos que no vienen, ¿verdad? Fueron los que incitaron a la cuestión a la idolatría. Pero aquí hay una cosa en que, pues nosotros decimos, bueno, se fueron a la idolatría, pero ¿cómo se fueron a la idolatría? La idolatría no nada más es la cuestión de la adoración a los ídolos o a un dios pagano, ¿verdad? Entonces, como en ese momento, ¿verdad? No pudo, o sea, hablaba y eran puras bendiciones para Israel, ¿verdad? Eso era muy difícil, ¿verdad? Él dijo, ¿sabes qué? La única manera es que les mandes, las mujeres de Madián son muy guapas, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde, caray, mucha gente, muchos de compañeros o personas del sexo masculino caen, entonces ellos cayeron y también se le llama idolatría a ese tipo de pecado, ese pecado de Shin, ¿verdad? Porque, porque ocupan el lugar que le corresponde al creador. Entonces, de hecho, voy a hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, tengo un alumno, porque yo doy clase de filosofía, y me dice un alumno que traen ahora todos móviles, celulares, y me dice, maestro, ¿está viendo pornografía? Le dije, no, no está viendo pornografía, está viendo otra cosa más allá de la pornografía, porque pornos era un dios griego, que lo único que pedía era que fueran desnudos, se desnudaran en el momento del servicio de ellos, pero no tenían absolutamente nada de relaciones, ¿verdad? Y se vestían y se iban. Era lo único que pedía era desnudez en su servicio, ¿verdad? Pero lo que estaba viendo, lo que está viendo este joven, le dije, es mucho más allá, cosa que la sociedad y la cultura no pudo clasificar y por eso le pusieron 2X, 3X,
24X, porque no saben dictaminarlo, no saben darle un significado. Entonces, los hijos de Israel así pecaron y pues les costó la muerte de 24,000 gente. Sí, se vieron bien diezmados. Sí, sí, la idea era desaparecer, como siempre, desaparecer al pueblo, ¿verdad? Entonces, también ha de haber sido muy difícil para Moshe, ejecutar esta orden y pues ir en contra del pueblo que también lo arropó, lo alimentó, lo cuidó, lo protegió, le dio sustento durante 40 años. Entonces fue muy difícil para él, pero como le dice nuestro Elohenu, nuestro creador, Moshe, mi siervo, mi obediente, o sea, obediente en todo, hasta que duela, ¿verdad? Ahí está la obediencia. Y es por eso que a Moshe se le hace cierta cuestión de reverencia en ese sentido, o sea, de respeto, ¿verdad? Porque nunca se negó a una ejecución de algo. Así es, maestro. Y hablando sobre el contexto de la guerra, vemos otra situación muy interesante en la que los Bene Israel cobran venganza al matar a los madianitas. Sí. Sin embargo, pues se llevan un botín. Sí. Y dentro de este botín pues están incluidos los animales, niñas, niños y mujeres. Sí. Pero vemos que Moshe da la orden de que ejecute a todos, excepto a las niñas que no hayan conocido varón. Así o a es. las señoritas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué esta acepción, ¿verdad?, de personas? Así es. Lo que pasa es que como había en la salida, durante el transcurso del tiempo que habían caminado los hijos de Israel, había muchas mujeres que habían sido diezmadas, o sea, en la cuestión de la cantidad, ¿verdad? Lo más importante para el israelita en ese entonces también era la procreación, o sea, tener más hijos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el primer mitzvah que se desprende de cuando ahora están acomodados por 365 mitzvah, 613, perdón, y te dicen positivos y negativos, ¿verdad? Y el primero es tener hijos y tener una descendencia, ¿verdad? Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, que este mandamiento hasta el día de hoy está firme, o sea, tú puedes ir a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y vas a ver que ellos andan con sus carritos, ¿verdad? Y ellos no tienen 2 hijos, tienen 12 hijos, 10 hijos, ¿verdad? O sea, estoy hablando de los observantes, de los que viven en Tel Aviv, Haifa y esos lugares muy europeos. No, esos son muy liberales, esos ni hijos quieren tener, ¿verdad? Pero los que son observantes tienen de 10 a 12 hijos, ¿verdad? Y son mantenidos por el mismo gobierno de Israel, ¿verdad? Y ellos se dedican también, los papás, muchos de ellos, al estudio de la Torah, gran parte de la semana y del día, ¿verdad? Entonces, esa fue el objetivo de Moshe, o sea, que se volvieran a reproducir más, o sea, porque conforme también ellos iban, como tú dices en las parashas anteriores y todas esas cuestiones, ellos iban penetrando, iban teniendo altercados, iban muriendo gente. Entonces, de hecho, dice la reina Valera, Cipriano de Valera, ellos dicen, y esta generación que fue acabada, ¿verdad? Y todos muchos piensan que es por la cuestión del pecado, que porque el Creador no quiso que entrara. No, es como todos, se fueron muriendo por cuestiones naturales y otras cuestiones de guerra, o sea, de que tuvieron que verse diezmados, ¿verdad? Entonces, Moshe, pues dijo, pues una de las opciones es esta, ¿verdad? Que dejen a las niñas que pueden ser, pueden concebir y de ahí que salgan más hijos, ¿verdad? Para recuperar lo que se perdió, porque estar perdiendo 24,000 gentes está difícil. Sí, muy complicado. Sí. Otra cuestión, maestro, pues también se habla un poco sobre la repartición de las tierras. Pues Israel ya estaba por cruzar a la tierra prometida, ¿verdad? Ajá. Nada más había que cruzar el Jardín. Sin embargo, 2 de estas tribus alzan la mano para pedir su heredad antes de tiempo. Sí. Hablamos de Reubén y la tribu de Gad. Aquí lo que me llama la atención es de que, bueno, llegan a una negociación con Moshe, Ajá. pero Moshe
toma una decisión que aparentemente la tenía que haber tomado el Eterno. Así es. ¿Por qué sin consultar al Eterno Moshe da la autorización de que se les entregue heredad a Reubén y a Gad antes de entrar a la tierra prometida? Bueno, con la condición de que acompañen a todo el pueblo, Ajá. ¿verdad? Hasta que conquisten todo el territorio. Sí. ¿Qué nos puede decir, maestro? Bueno, hay varias cuestiones. Por ejemplo, en el capítulo 32, está escrito que las tribus de Reuben y Gad le piden a Moshe que no los deje cruzar al Jordán, sino que les dé la heredad, como tú dices ya, y que les quitaron a los mismos madianitas. O sea, hay que saber que esa tierra pertenecía a los madianitas, y si era tierra de los madianitas, era tierra fértil. Ellos se comprometieron a pelear por la tierra prometida y no volver a sus casas de sus familias hasta que hubieran, o sea, sacado a los cananeos también. O sea, les dijeron, vamos a quedarnos aquí, pero también te vamos a acompañar a que acabes con los cananeos. O sea, ahí Moshe todavía pensaba que él iba a entrar a la tierra prometida y que iba a luchar contra pues, lo que había ahí, que ese es un tema muy profundo, ¿verdad? Sí, sí. Porque muchos dicen que, ya ves, el creador del Antiguo Testamento, llamado Mal Testamento, ¿verdad?, pues mató a niños y niñas y se murieron todos, ¿verdad? Es un tema muy fuerte y pues así lo vamos a abrir así nada más para dejarlo tal vez en otra ocasión. Joshua o Josué, ¿verdad?, que no se llamaba así, se llamaba Oseas, hijo de Nun, ¿verdad?, y le cambian el nombre, ¿verdad?, para entrar a la tierra y guerrear. Él básicamente lo que vio ahí y lo que había ahí no era 100% seres humanos, o sea, no eran, sino era descendencia de Caín, o sea, una mezcla. Acuérdate que o sea, no tiene el cristianismo, no tiene el libro de Enoch, no tiene el libro de Melech Tzadik, o sea, andan medio perdidos, ¿verdad? Entonces, todas esas personas estaban corrompidas. Por ejemplo, hay un texto que quiero citar que dice, por ejemplo, la sangre, vimos personas ahí que la tierra devora y se traga la sangre de los mismos habitantes. Y tú dices, bueno, Interesante. pues dices, ¿cómo que la sangre se traga, la tierra se traga la sangre de los mismos habitantes? No, no, no. Es que ellos practicaban el canibalismo, o sea, eran personas que practicaban cosas aberrantes. Y acuérdate que Israel ya cuando va a entrar a la tierra prometida, le dice le dice el Eterno, Shema Israel, escucha Israel, esta tierra que vas a recibir hoy no es porque tú seas muy bueno, es porque la gente que está ahí ha hecho cosas aberrantes y abominables delante de mí. Entonces, por ejemplo, pues si tú ves, por ejemplo, ya los mandamientos que se le da a Moshe en Vaikra, porque en Levítico 18, que pues no con tu suegra, no con tu mamá, se llama relaciones prohibidas, ¿verdad? Con la cuestión de la intimidad, ¿verdad? Es que te dice literalmente que esas prácticas las hacían esas personas, ¿verdad? Entonces te está dando el preámbulo de no hacerlas a la tierra donde vas, ¿verdad? Y sobre todo que no te emparentes con ellos, o sea, no hagas ese tipo de cosas, ¿verdad? Y con lo que respecta, Moshe tomó la decisión que fuera así, o sea, sin consultar al Creador, porque las tribus se comprometieron a cumplir con la obligación de la guerra y de la conquista, lo cual fue fundamental para la tierra de Israel. Y pues Gad es una región de pastos abundantes, como dije, era ventajosa para las tribus y ganaderas y no comprometía la estrategia de la conquista misma de Canaán. Y pues para evitar una nueva rebelión, Moshe pudo haber querido evitar una confrontación o resentimiento, ¿verdad?, que podría haber surgido si hubiera rechazado esta petición, ¿verdad?, simplemente cuando se cumpliera la condición de participar activamente para la conquista. Pero lo que vemos aquí es un Moshe conciliador, o sea, como estratega, y dijo, bueno, primero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces no fue una cuestión tan difícil, o sea, para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a consultarlo al creador. No, era algo práctico, ¿verdad? Entonces él se fue para la cuestión práctica y por eso lo realizaron de esa manera. Pero sí te digo, la gente que ya estaba en Canaán o en Canaán era gente que tenían cosas terribles, o sea, hacían cosas terribles. No eran su gen, o sea, su genética
estaba modificada, había una modificación. Acuérdate que los vigilantes del libro de Hanoch, ¿verdad? Vieron a las hijas de los hombres y se fueron, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pero es que se fueron en el Mabul. No, no. O sea, dice, he decidido que el fin de toda la carne y sangre llegue. Cuando dice carne y sangre, está hablando de los seres humanos. Los otros eran otra cosa. Sí, sí, definitivamente. Eran otra cosa. Está muy interesante ese tema. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, maestro, aquí también hay un tema en esta parashá. Aquí yo veo el tema de la falta de fe, porque el contexto de la parashá es el de la muerte, inminente muerte del profeta, ¿verdad? De Moshe. Ajá. Entonces, lo que puedo yo notar, no sé usted, es de que las tribus de Reubén y de Gad, ante esto, siento que pues querían asegurar su herencia, ¿no? Antes de que Moshe muriera y pues se quedaran sin nada, posiblemente sí llegaron a pensar. ¿Qué nos podría decir de esto? ¿Fue falta de fe Y, en el Eterno? No, bueno, yo creo que en parte, sí, parte de confianza, de fe. Esto sucede no nada más a estas tribus. Lo voy a poner en el contexto de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, con todo respeto para las familias que nos están viendo, por ejemplo, a veces el abuelo todavía no muere y ya se están repartiendo, ¿y qué me va a tocar a mí? O sea, Exactamente. eso es muy natural del ser humano, ¿verdad? Es un gen que se transmitió en la caída y está en nosotros, y eso será quitado, pero pues hasta que venga la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pero sí, desgraciadamente, ellos querían asegurar su parte, ¿verdad? Y decir, esto es lo que me queda aquí. O sea, vieron los pastos. Lo mismo pasó también cuando Abraham, Avinu, nuestro padre Abraham, y estaba con Lot, y le dijo, pues hijo, escoge tú lo que quieras, ¿verdad? Y dice que Lot alzó y vio la llanura del Jordán y dijo, no, todo es tierra fértil, pues esa, y dijo, no, pues yo me voy al desierto, a la nada, ¿verdad? Entonces, simplemente pues se nos va con la cuestión de la vista, ¿verdad? Entonces, dice un Mishlei, un proverbio, ¿verdad? Dice que el buen creyente, el buen ciudadano, el buen hombre, ¿verdad? Dejará de herederos a sus hijos. ¿Pero cuándo? Cuando muera. Y vamos a ver a todos los abots, todos los padres, ¿verdad? Como Abraham, Isaac y Jacob, que lo aprendieron muy bien, ¿eh? Lo aprendieron muy bien porque cada vez que iban a morir, le decían, tráeme a los hijos y les digo qué es lo que les va a tocar a cada uno. Pero ya estaban en el lecho de muerte. Estaban ya a punto de morir. No les habían dado nada antes. O sea, solo, de hecho está muy interesante todo lo que dice Abraham, Jacob, sobre todos sus hijos cuando va a morir, y empieza a decir, este va a ser esto, este va a ser aquello, y empieza a profetizarles incluso de lo que va a suceder, ¿verdad? Ellos como tribus, como naciones esparcidas, ¿verdad? Por el mundo. Así que, parte de la tribu de Manashe, específicamente la mitad de esta tribu, es mencionada junto con las tribus de Gad y Rubén, que heredarían del otro lado del Jardín números 32, 33, porque ellos también se unieron a la solicitud de poseer las tierras en Galad. Aunque las tribus de Reuben y Gad iniciaron en la petición, la mitad de la tribu de Manashe también tenía interés y necesidades de pastoreo. O sea, esa es la cuestión práctica de pastoreo. En esa región, la Torá no detalla específicamente su petición inicial, pero el hecho es de que se les concediera la tierra ahí indica que ellos también expresaron un deseo similar y se unieron a la propuesta probablemente por las mismas razones económicas y ganaderas que las otras tribus, las mismas cuestiones tribus, ¿verdad? Eso se aclara en los pasajes posteriores, como en Josué, que ya estamos tocando ya casi Josué, ¿verdad? Josué 13, 29 al 31, donde describe la heredad de la media tribu de Manashe al este del río Jardín o Jordán, ¿verdad? Excelente, máster. Pues una última pregunta. Ah, no. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En las redes sociales? Bueno, yo tengo un canal me pueden encontrar en Facebook como Gerardo Boeta Torres, y en YouTube Gerardo Boeta Torres. Ahí tengo algunos videos un poco controversiales, ¿verdad? Para que lo sigan. Sí, Muy interesantes estudios. Ahí le pueden dar clic a la campanita, con eso me ayudan,
Y pues esa es mi misión, ¿verdad? Siempre he pensado que es mi misión, ¿verdad? Transmitir el conocimiento. Amén. Yo no entendía, o sea, nunca entendí por qué, por ejemplo, mi papá desde niño me decía, porque Modeani, Lefandeka, Bekayam, Binishmati, yo decía, bueno, pues qué rollo con eso, ¿verdad? Entonces, hasta después, ¿verdad? Entendí, ¿verdad? Para qué era y por qué era. Mis hermanos todos practican, los mayores, ellos sí practican el judaísmo ortodoxo, me respetan, ellos saben que yo me casé con una bautista cristiana preciosa, ¿verdad? Y yo puedo entrar a la sinagoga, no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es de que si ustedes tienen la posibilidad de estudiar, por ejemplo, si vives aquí en Tampico, ven a Bet Midrash Am Israel. Bet Hamidrash Am Israel, ¿verdad? Y vea la raíz de las cosas, ¿verdad? Estudia con ellos, estudia el Talmud, deja las revelaciones personales de que Dios me dijo, Dios me habló, un pajarito me dijo. No hagas eso porque vas a terminar muy mal. Lo mejor es de que vayas, todo está escrito, todo está ahí, es cuestión de que te vayas a la cultura. Cultura viene de la palabra Kol Torah. Esa es la palabra original. La cultura es Kol Torah, o sea, es la cultura de la Torah. Excelente, excelente, Máster. Un gusto, Carlos. Pues el gusto fue mío. Fue un placer haberlo escuchado, maestro. Igualmente, estamos aquí en compañía también de amigos, ¿verdad? Sí. Y ha sido un gusto, un placer, y ver que qué barbaridad esto está progresando y qué bueno, ha dado mucho fruto todo eso. Amén, amén. Bueno, pues no queda más que decir. Shalom. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. Muchas gracias. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.